Esperad porque ahí hay como una trampilla, una puerta que da a otra zona de la casa. Yo lo veo desde aquí. ¡Ah! Mirad, herramientas de tortura. Ahí se nota que también se ha muerto algo. Hay veces que incluso llaves como esta lo que hacen son encender la televisión. Habitación infantil. Tío, que viene. ¡Uy! Que se abre. Ostras. Ay, pues hay cosas. Ay. Bienvenidos a la casa de campo del señor Eduardo. He podido encontrar este nombre gracias a varias cartas que se repiten a lo largo de las estancias de esta preciosísima casa, aunque no muy grande, pero ya este comedor nos hace pues notar el gran abandono que tiene de varios años. Aún no he sacado en claro el año en concreto, pero creo que se remonta ya por el 2000, principios del 2000. Hablamos como de 20 años de abandono, pero la casa fue habitada mucho antes por antepasados de la familia. A pesar de la cantidad de años de abandono, sigue teniendo detalles súper bonitos como este de aquí, que nos confirma que era una familia religiosa. Y la decadencia que hay por todo el... ¡Hala! Esto es una foto de dos niños, ¿no? ¡Wow! Ahora deshecha por el paso del tiempo, me hace recordar que incluso los momentos más felices, aunque estén capturados, están condenados a desvanecerse con el transcurrir de los días. Las plantas que han opacado ya las ventanas y el sonido ambiente de pajaritos que ahora pues acampan aquí en el jardín a sus anchas. Hace una atmósfera aquí impresionante. Muy relajada, también os tengo que decir, muy tranquila. Hay que andarse con ojo porque el suelo, como veis, está destrozado. Os voy a enseñar cómo es la distribución de la casa porque sinceramente me ha gustado mucho. Aquí tenía el comedor, que hay una puerta que tenía acceso a las habitaciones. Y justo aquí había una salida al jardín. Aquí tenía acceso a la cocina, que también daba a la puerta que daba a la calle. Y aquí tenía el comedor con acceso también al pasillo de las habitaciones. A ver si lo puedo enseñar bien. Por ahí está, ahora lo veremos. Entonces, si la gente entraba por aquí, daba directamente a esta cocina. Y ya veréis por qué os digo que me gusta esta distribución. Esta era la cocina, que aunque sea que solo tiene una ventana, entra bastante luz por la ventana y como es tan clarita, no da sensación de, pues eso, de un lugar así oscuro. No hay mucho que enseñar en la cocina, ¿eh? Aquí hay otra ventana enorme que va hasta el techo, o sea que era súper luminosa. Si ya lo es solo con esto, imaginaos. Y mirad, porque os digo que me gusta, es como muy laberíntica. Aquí tenía otra puerta que también daba al jardín. Justo era esta la que os decía que daba al jardín, pero por la cocinita también tenías acceso a este pequeño porche con el resto de la casa, que esto sería como casa de invitados o no sé, despensa. Fijaos la puertecita para tener aquí cerrado. No sé. ¿Veis? Este es el comedor que os he enseñado ahora mismo. Y justo enfrente esta casa puede ser también... ¡Wow! Esperad una cosa, que me acabo de dar cuenta de algo. ¡Oigo! Una avispa asiática. Iba por mí. Hay una avispa asiática muy grande. Tío, ¿por qué hay tantas avispas asiáticas? ¿Cómo lo hago para enseñaros esto sin que la avispa asiática me ataque? Tío, que viene. ¡Hija puta! A ver, lo voy a hacer desde aquí porque es que hay una avispa enorme ahí fuera. Y ya sabéis, si habéis visto más vídeos míos, que me dan un poquito de miedo. A ver, mirad lo que había en el
interior del jardín. Si os decía que me gustaba esta casa, ahora me gusta mucho más porque me imagino que todo esto era para que las plantas, las hojas creciesen por ahí arriba y tener aquí un remanso de paz con sombra en verano espectacular. O sea, bueno, por aquí tenían incluso más baldas para apoyar a lo mejor comida, tal. Ahí la mesa la pondrían en el centro. Y fijaos, todo esto estaría cubierto de plantas. O sea, qué patio más bonito. De verdad, ¿eh? Una fuente ahí al fondo. Y tienen acceso por varias puertas a esta casita y supongo que a lo mejor también daban al parking por ahí. Está muy bien, me gusta mucho la distribución, de verdad. Y nada, esto veis, es un porchecito. Así que volvemos por aquí a la cocina con esa entrada y esta puerta y la otra. Tienen muchas puertas al exterior. Y es que ya veréis lo tranquilo que es el sitio. Voy a poner el foco. Bueno, por aquí salimos pues eso, al comedor, a uno de ellos, y esta salida que tenían también aquí directa al jardín. Y veis, me parece súper chulo porque, por ejemplo, si estaban aquí los adultos tomándose el café y los niños afuera jugando, tenían vista desde aquí. Aparte estaban en sombra con esas enredaderas que me imagino que habría por ahí arriba, o vete a saber el qué, pero no sé. Y para jugar aquí al pilla-pilla, ojo, porque es tan enrevesada la casa con tantas puertas. Bueno, vamos a ver a otro de los comedores espectaculares que tiene este lugar. Y súper, súper luminosos. Mirad. ¿Habéis visto qué tranquilidad? Si no digo nada es que es silencio puro. Mirad. Jesús ha dejado ahí el trípode. Ahí tenemos una fotografía de la familia. La fotografía de la familia, ahora cubierta de polvo y telarañas, nos mostraba a los miembros que décadas atrás llenaban de vida estas estancias. Y justo aquí me parece muy curioso, ya hay una habitación, que esta habitación da al comedor, que acabáis de ver. Y es súper pequeñita, pero muy cookie. Ahora ya le ha crecido moho negro por las paredes. Y todas las habitaciones tenían su propia ventana que daban. Ah, tenían también ahí como un terreno para dejar los coches, no me había fijado antes. No sé, estaba, jolín. La verdad que la finca es grande, parecía pequeña la casa, pero es bien grande, ¿eh? Mirad qué zapatilla de estar por casa acabo de encontrar. Buah, es súper, súper antigua. Es que miras, no sé, estas tonterías de mirar por todas partes, te encuentras cosas. Esto está vacío. Y aquí tendrían como un jarroncito de una figura que se ha roto. Es que muchas veces me echáis la bronca porque no miro bien, no abro cajones, pero tampoco es que me guste es de eso, estar mirando ahí, abriendo todo y toqueteando. Como ya sabéis, el respeto es algo que llevo intrínseco en mí. Un lugar olvidado puede ser simplemente un abandono polvoriento, pero si lo tratas con cariño, sintiéndolo, respetándolo e intentando averiguar quién o quiénes vivieron allí, a veces te hace descubrir detalles que el resto de mortales pasarían por alto. Bueno, ahora pasando por aquí ya llegamos a la zona de habitaciones, que está dispuesta de una forma un tanto extraña. Oh, lo que acabo de ver aquí. Si antes digo que podrían tener un gato por el tema de la reja, y huele un poquito fuerte. No voy a hacer zoom ni nada, es un gatito muerto. Lo que no entiendo es por qué hay pelos por todas partes. Voy a pasar rápido por aquí, huele muy mal. ¡Wow! Una habitación infantil. Aprovecharon aquí para dejar la plancha. Estos cajones me recuerdan a los que había antiguamente en la casa de mi abuela. Esa cajonera. Y huele fuerte. Por aquí la ventana ya rota. Las cortinas. Y esta era una habitación, pues eso,
para algún niño pequeñito o no sé, tienen aquí a Cristo, un cuadro de Cristo. Y este hombre que no sé quién es, perdonadme si es famoso, yo no le conozco, soy súper ignorante con tema y más si es político o algo así, no tengo ni idea. Efectivamente, resulta que acerté. Era político. La fotografía que hemos visto corresponde a Francisco Sá Carneiro, fundador y líder del Partido Socialdemócrata, primer ministro de Portugal y una persona muy carismática según fuentes de información. Su fallecimiento en un accidente de avión aún a día de hoy no ha sido esclarecido y hay un gran debate entre si fue por problemas técnicos o por un atentado. No sé, es muy raro. Es que estamos diciendo que es raro que esté la cama y el suelo como con cachos de pelo. Ahí se nota que también se ha muerto algo. El gato no creo, o sea, lleva tiempo, pero tampoco mucho, o sea, no es de cuando se abandonó la casa. Puede llevar a lo mejor 3 meses o el gato ahí, es que no lo sé. No estoy puesta con temas de descomposición, pero pobrecillo. Sí, huele fuerte. Nada, voy a seguir por aquí. Vale, tenemos aquí a Jesús. Sí. No, que no, sí, voy a enseñar lo que hay. Esto da acceso al comedor, que creo que estará cerrado, ¿no? Sí, pero esto es el comedor que os he dicho antes que había una puerta por aquí. Aquí tenemos... Oiga, también hay... Pues hay escaleras para arriba, ¿eh? Porque esto, mira, se nota que es escalera. ¿No ves el tejado este? Tiene pinta de que arriba hay... Bueno, no, y hay una trampilla... que da el tejado, eso. Sí, ostras, es una trampilla ahí. Qué rara, ¿no? En plan encuesta. Sí. Y justo aquí abajo, un sótano. Supongo que, bueno, luego veremos, pero no creo que haya mucha cosa, es como sótano. O sea, la casa es muy grande. Y por aquí más pasillos. Ah, vale, ya lo entiendo. Lo de esta puerta ya lo entiendo, claro. Esta puerta da al pasillo directamente sin necesidad de tener que pasar a esta habitación que se pasaba por ese comedor. Estaba todo pensado como también para no molestar mucho a la gente que estuviese pues durmiendo o a la familia, ¿no? Ahí tenían perchas para dejar los abrigos. Aquí otra habitación más. Bueno, es más... A ver, tienen aquí como una caja fuerte inmensa. Mira, qué pedazo de caja fuerte. Wow. Con la televisión encima. Y aquí un despachito que tampoco voy a enfocar mucho porque hay información. El moho que se está comiendo ya el retrato de esta foto, que se nota que se hizo con muchísimo cariño, ¿no? Se hizo un peinado ahí con laca, con la gran melena. Y vemos que es de 1979. Bueno, y esto supongo que estará cerradísimo, más no poder, ni se mueve. A ver. ¡Uy! Que se abre. Ostras. Ay, pues hay cosas. Cosas de periódicos. Hay una carta, ¿eh? A ver. Aquí hay tickets. Año al que respeta 1968. Y está firmado el 31 de enero de 1969. Contribución con sello. Cosas de dinero, supongo. ¡Buah! Mirad qué periódico tengo aquí. 1940. Yo os he dicho que este lugar era bastante antiguo. ¡Buah! Estas llaves aquí encima de la tele. Hay veces que incluso llaves como esta lo que hacen son encender la televisión. Que alguna vez me lo he encontrado, que yo aluciné la primera vez que me enteré de que una llave encendía una tele, pero esta no parece que funcione así. Bueno, vamos a seguir. Que fijaos que es pequeña, pero ya llevamos un ratillo aquí. Tenían por último el baño y la habitación de matrimonio. Aquí con los bolsos sobre la cómoda. Otra fotografía. Esto no sé qué es. Esto sería de una lámpara o algo. Una parte de una lámpara, ¿no?
y se ha cortado. Jolines, con los vestidos negros en esta llevamos una racha de encontrar casas con armarios y dentro están todos con trajes negros, que ya no digo que sea por el luto esto porque aquí solo hay uno, pero hemos visto casas con todos los armarios llenos de ropa negra. Mirad, qué pasada. Deciros que antes me venía aquí muy arriba y me he acercado a la ventana muchísimo para hacer un plano. Y mirad qué sorpresa. Eduarda. Madre mía. Tiene cara... Está sonriendo ahora mismo. En la cueva de la araña. Madre de Dios. Me he acercado yo aquí tan confiada y había una pedazo de araña ahí. Sí, espero que no os dé cosa, ¿eh? No pasa nada. Ya está ahí. Yo estoy aquí. Me he alejado. Ya está. Hay zoom de por medio. Bueno, pues os iba a enseñar las vistas que tenía al jardín comido por las plantas. Pero bueno, vamos a dejar a la arañita en paz. Nada, la cómoda llena de fotografías. Es que parece que no se ha tocado nada desde que se fueron de esta casa. Está todo tal cual se dejó, ¿no? En plan, con los marcos de las fotos. Mirad qué foto más bonita. Mirad, este niño es el mismo que os he enseñado antes, que el Mo Blanco se estaba comiendo el retrato. Menudo pelazo que tenía, ¿eh? Porque en todas las fotos sale igual. Ah, es que creo que es la misma foto. Lo pondré aquí al lado porque ahora no la tengo aquí, o sea, está en la otra habitación. Pero quizás era la misma fotografía, o fue el mismo día. No sé si era igual. Quizás esta es una fotografía de todos los hermanos que eran, que crecieron. Alguno de ellos heredó esta casa y se la quedó, tuvo hijos, etcétera. Y al final, pues esos hijos ya decidieron abandonarla porque se alejaron de esta zona o simplemente porque no se querían ocupar de ella, no sé. Ya sabéis que pueden pasar tantas cosas. Mirad, esto de aquí, no sé por qué se me desenfoca. Es una impresora muy antigua, muy antigua. Le ha salido hasta Mo. Del baño no hay mucho más que enseñar. Tenían bañera, eso sí, y también con ventana. La casa ya os digo que no le falta de nada. Bueno, el lavabo, que no entiendo si es que se lo han llevado o qué han hecho. Es raro porque está bastante conservada, ¿no? A la izquierda de esta habitación estaba la puerta que daba a aquel comedor tan decadente que tenía vistas al jardín. Y ahora nos queda este sótano. Que las escaleras, si os fijáis, son extremadamente estrechas. O sea... A ver, mientras no hay arañas... Ay, son como una cochera. No, porque aquí no entraba un coche. Bueno, es una bodega. Una bodega aquí con fotos, no postales. ¿Cuántas fotografías habremos visto ya en el canal? ¿Cuántas fotografías antiguas, cuántos momentos captados y ahora mismo quedados en el olvido hay alrededor del mundo, ¿eh? Y con esto me pregunto una cosa. Llega un momento filosófico. Si a día de hoy, en estos abandonos, estando en 2022, no sé si esto lo publicaré en 2023 o cuando, nos encontramos esta cantidad de fotografías congeladas en el tiempo, ¿qué iba a pasar de aquí a 100 años? Cuando ya no haya fotografías impresas, todo va a estar en internet, o sea, en la nube. Esta magia de poder tocar, palpar el pasado, verlo, va a ser muy difícil. Será de otra forma. Quizás estará Facebook, la opción de recuperar fotos antiguas, pero yo creo que no va a ser igual. O sea, cada vez se utiliza menos la fotografía, que también, bueno, está bien porque no gastas papel, pero, jolines, ya esa magia, ¿no? Esa nostalgia que sientes al ver y palpar una fotografía antigua, dentro de 100 años, nosotros no tendremos nada que enseñar en el futuro, no dejaremos constancia de retratos. Se quedarán todos en internet, eso sí, pero no es lo mismo, ¿no? No sé si me explico, me da que pensar, la verdad. En fin, ¿para qué hacer estas fotografías si al final se van a quedar en el olvido? Bueno, se han disfrutado en vida, vamos a pensar eso. Mirad lo que hay por ahí. Es que es súper enrevesada la casa a nivel que hay una puertecita. A ver si me puedo meter.
A ver, no sé yo si esto no se va a llevar. ¿Esto? Uf. ¿A dónde narices da esto? ¿A los bajos de la casa? A ver, esperad. Es que no sé por dónde ir. A ver, que no me salga un bicho por... ¡Ostras! Es que estoy viendo que hay cosas allí al fondo. No me da... No tengo casi batería en el foco. No sé si veis allí. No, no lo veis. Yo lo veo desde aquí. ¡Ah! Mirad, herramientas de tortura parece. No, son como rejas con pinchos para ser usadas en algún momento. No sé, tuberías. Atención al estado de la puerta, y aquí hay varias cosas a comentar. Primera de todas, la campana, que es la que, bueno, no sé, también las telarañas llama la atención, pero la campana, esta... Madre mía. Me alejo por si sale alguna tarántula. Esta campana estaba hecha precisamente para lo que acabáis de escuchar. Si entraba alguien, puede ser porque vendían algo aquí y avisaba al propietario. Ostras, no sé. Bueno, esto era para avisar que entraba alguien aquí por la puerta. Segunda cosa a comentar, y no menos importante, algo muy curioso. ¿Estáis viendo lo que cuelgan de las telarañas? O sea, véase esto que hay aquí y algo más sencillo y algo ya más visible. Esto son... Uy, a ver si entra una avispa. Son caracoles que han caído no sé cómo. Así, o sea, la araña esa... Estoy alucinando, nunca había visto una telaraña con caracoles, pero es que no hay una, hay varias. Aquí hay otra. Y ahí hay otro caracol, pero o sea, las arañas se pondrían las botas, tío. Mirad la baba, las babas del caracol que han caído por aquí. ¿Lo estáis viendo? ¡Ostras! Oye, estoy fijándome en que todo eso son babas de caracol, pero lo que no entiendo es por qué entran por aquí y todos acaban cayendo en la trampa de las telarañas. Todo eso son babas. Mirad, aparte de que caracoles hay caídos y atrapados, sigue habiendo babas por todas partes. Mirad, la telaraña cómo brilla. ¡Guau! ¡Qué canteo!, ¿no? Mirad esta baba, mirad.